Bienvenidos a este estudio del Espíritu Santo. En este video vamos a hablar acerca del Espíritu Santo desde una perspectiva bíblica. Vamos a analizar los distintos pasajes, para ello vamos a usar la Reina Valera 60. Además vamos a analizar los textos en el griego original. Esto va a abarcar la naturaleza del Espíritu Santo, los atributos, las funciones y cuáles son los roles dentro del plan divino según la Biblia. Espero que este estudio sea de su agrado y de bendición para su vida. Introducción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno de los conceptos centrales de la fe cristiana y forma parte de la doctrina de la Trinidad, junto con Dios Padre y Dios Hijo. A menudo es descrito como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una mera influencia, sino es una persona divina con voluntad, emociones y poder. En las Escrituras, el Espíritu Santo es mencionado desde el principio hasta el final, desempeñando un papel fundamental en la creación, en la revelación divina, en la redención y en la santificación. La obra del Espíritu Santo es esencial en la vida de los creyentes, ayudándoles a entender la verdad, guiándolos en la voluntad de Dios y capacitándolos para vivir una vida que glorifique a Cristo. El término Espíritu Santo proviene del griego, que significa neuma agión, que significa espíritu separado o espíritu consagrado. Este título enfatiza su carácter puro y su separación del pecado, así como su misión de consagrar y guiar al pueblo de Dios. Bien, ahora vamos a ver los nombres y los términos para el Espíritu Santo según la Biblia. La Biblia menciona al Espíritu Santo como Espíritu Santo, que en griego significa neuma agión. Esto significa Espíritu Santo o Espíritu separado o consagrado. Mateo 5 o Mateo 28:19 nos habla de esto. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También la Biblia le da otro nombre al Espíritu Santo, que es el Consolador. Esto en griego significa Parakletos. Parakletos quiere decir el que ayuda, el que aboga o el que intercede. Entonces, por esto podemos decir que el Espíritu Santo es el que ayuda y el que intercede. Entonces, aquí también podemos ver su personalidad. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. También, otro nombre que la Biblia le da al Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Esto en griego es neuma tes aleteias. Esto está relacionado con la revelación de la verdad divina. En Juan 16:13 podemos ver este mensaje. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo se encarga de guiar a los creyentes siempre a la verdad. También otro nombre que el Espíritu Santo recibe es Espíritu de Dios, que en griego sería Neuma Theos. Esto expresa la conexión que el Espíritu Santo tiene directamente con Dios Padre. En Génesis 1:2 podemos ver esta conexión. Dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí se refiere al Espíritu Santo. Bien, una vez que sabemos cuáles son los nombres y términos del Espíritu Santo, vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es su naturaleza? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona divina. Entonces, no es simplemente una fuerza o una influencia impersonal o una energía, como lo dicen los testigos de Jehová, sino la Biblia afirma que es una persona divina. Esto lo podemos ver en Efesios 4:30, y dice, y no contristéis o no entristezcáis o no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios. El verbo contristar aquí implica una emoción, es decir, el de ponerse triste, lo cual denota que el Espíritu Santo es o tiene una personalidad, es una persona divina, ya que una fuerza no puede llegar a ponerse triste. Otra naturaleza del Espíritu Santo es que es Dios. Esto está plenamente identificado en la palabra de Dios. Podemos ver, si nosotros estudiamos el Espíritu Santo, que está identificado con Dios en la naturaleza y en esencia. Esto lo vemos en Hechos 5 del 3 al 4.
Dice Hechos: y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no sé que te quedara a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué fuiste o por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí la Biblia menciona que Pedro, o el apóstol Pedro, llama la atención a Ananías y le dice: ¿por qué ha llenado tu corazón? Para que tú puedas mentir al Espíritu Santo. Entonces, luego más abajo dice que no has mentido solamente al Espíritu Santo, sino también a Dios. Aquí entonces podemos ver que el Espíritu Santo es Dios en naturaleza y en esencia. También otra naturaleza del Espíritu Santo es que es eterno e inmutable, es decir, no cambia. Esto lo podemos ver en Hebreos 9:14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es eterno e inmutable. Ahora, ¿cuáles son los roles y las funciones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene muchos roles y funciones dentro de la Biblia. Nosotros podemos estudiarlo ahí. Primero vamos a ver en la creación. En Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí al Espíritu Santo partícipe en la creación, aún antes de la creación, porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo ya se movía sobre la faz de las aguas. En Job 33:4 vemos que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces dice que el Espíritu Santo me hizo, eso es lo que afirma Job. Entonces, el Espíritu Santo estaba junto con Dios y con Jesús, siendo uno en sí mismos. También, otro rol del Espíritu Santo tiene que ver con la inspiración de las Escrituras, es decir, con la inspiración de la Biblia. En 2 Corintios 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo inspira a los hombres, o por así decirlo, les dicta la palabra de Dios. Inspirados en griego significa eromenoi, que quiere decir ser movidos o ser guiados. Entonces, los hombres que escribieron la Biblia fueron movidos y fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Entonces Jesús mismo lo mencionó: esta es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, el Espíritu Santo también es Dios, ya que Él participó en las Escrituras o en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo también tiene otro rol muy importante, que es en la salvación. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Esto está en San Juan 16:8 y dice: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. También el Espíritu Santo tiene que ver con la regeneración. En Tito 3:5 dice: Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la salvación. Jesús, recordemos, es el hombre que entrega su vida y muere por los pecados de todo el mundo. El Espíritu Santo cumple otra función en la salvación, que es convencer al hombre de pecado, y también en la regeneración, porque participa en la renovación. También otro rol que el Espíritu Santo cumple es en el creyente. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el creyente permanentemente. Esto está en San Juan 14:17. Porque mora con vosotros y estará en vosotros, es lo que dice la Biblia. También el Espíritu Santo sella o es el sello de la salvación. Esto nosotros lo podemos ver en Efesios 1:3. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros somos sellados cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Otro rol del Espíritu Santo en el creyente es que nos ayuda a dar fruto, ya que Gálatas 5, 22 y 23 nos menciona los frutos del Espíritu Santo. Entonces el creyente, una vez que entrega su vida a Cristo, produce fruto. Dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos todas las características que Jesús tenía y también vemos los atributos de Dios. El Espíritu Santo también tiene otro rol y otra función, no solamente en los creyentes, sino también en la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo proporciona unidad. En 1 Corintios 12, 13 nos habla de esto. Dice la palabra del Señor: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo se encarga de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. También el Espíritu Santo da dones a la iglesia para que la iglesia esté capacitada para el servicio de Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12 del 4 al 11. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da una manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, que es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La palabra de Dios dice entonces que el Espíritu Santo capacita a la iglesia y les da dones a cada uno para que puedan usarlo en el servicio de Cristo. Bien, esos serían los roles y las funciones del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poco la simbología del Espíritu Santo, ya que cuando la Biblia habla de simbología, significa una representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no siempre se presenta como un espíritu, sino también se presenta como fuego, como viento, como agua, como paloma, etc. Y vamos a ver un poco esto. Primeramente, vemos en Hechos que el Espíritu Santo se presenta como fuego. En Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Vamos a leer el pasaje completo para poder entender mejor el contexto. Aquí los discípulos están en Pentecostés. Dice: todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí podemos ver que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, pero en forma de lenguas de fuego. Entonces sería una simbología del Espíritu Santo que se presentó ahí en forma de fuego. También el Espíritu Santo se presenta en forma de viento. Ahora, quizá nosotros nos preguntamos, ¿por qué en forma de fuego? El fuego refleja lo que es la purificación y la presencia divina. La purificación, ¿por qué? Si usted ha visto cómo se funden los metales, se usa fuego para purificar todo lo que es lo malo y dejar simplemente todo lo que es lo correcto. El Espíritu Santo también se presenta como viento. El viento representa poder y representa soberanía. Aquí podemos ver que Jesús está hablando con Nicodemo, y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y no oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? Aquí el Espíritu Santo se representa como un viento, lo cual representa su poder y la soberanía. También otra simbología del Espíritu Santo sería el agua. Se ilustra la regeneración y la vida. Entonces, ya que el agua nos da vida y también representa la regeneración, esto está en San Juan 7 del 38 al 39. Entonces, leamos este pasaje. Dice San Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el agua significa regeneración y también significa vida. Los creyentes van a fluir de vida cuando el Espíritu Santo venga. También otra simbología del Espíritu Santo sería la paloma. La paloma simboliza pureza y también simboliza paz. Esto lo podemos ver en Mateo 3:16. Cuando Jesús procede a bautizarse con Juan el Bautista, luego de bautizarse, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de una paloma. Dice Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del mar, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, esto nos confirma una vez más la comunión que tienen Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Ahora, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con el creyente? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía y nos guiará a toda verdad. Esto está en San Juan 16:13, donde menciona que el Espíritu Santo es nuestro guía y nos llevará a toda verdad. También el Espíritu Santo tiene otra relación con el creyente, que es que intercede en oración. En Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es maravilloso de poder escuchar. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado que está intercediendo por nosotros. La palabra gemidos indecibles significa que el Espíritu Santo tiene pleno conocimiento de Dios. Tiene conocimiento de su poder, tiene conocimiento de su bondad, tiene conocimiento de su amor, tiene conocimiento de su magnificencia. Entonces el Espíritu Santo, aunque nosotros muchas veces oramos mal, Él intercede por nosotros y sabe cómo pedir al Padre. También otra relación que tenemos con el Espíritu Santo, aquellas personas que son creyentes, es la santificación. En 1 Pedro 1:2 dice: en santificación del Espíritu para obedecer. El Espíritu Santo nos ayuda en cuanto a la santificación, es decir, santificarnos cada día más, transformarnos cada día más. Ahora, la Biblia nos da algunas advertencias que están relacionadas con el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo está con nosotros, nos guía a toda verdad, nos ayuda a interceder en la oración y nos ayuda en la santificación. Pero la Biblia nos da serias advertencias acerca del Espíritu Santo como hijos de Dios que nosotros no debemos hacer. La primera está en 1 Tesalonicenses 5 del 19 al 26. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente debe ser guardada nuestro cuerpo, no solamente debemos santificar nuestro cuerpo, las cosas físicas que hacemos, nuestra alma, que significa nuestras emociones, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestra mente está relacionado con eso. Entonces, la advertencia aquí es: no apaguen al Espíritu Santo.
no menosprecien las profecías. Es verdad que nosotros, cuando ignoramos las enseñanzas, cuando nos alejamos de Dios, entristecemos al Espíritu Santo y poco a poco lo llegamos a apagar, es decir, nos alejamos de Él. Entonces, esta es una primera advertencia que nos da. La otra advertencia está en Efesios 4:30. ¿Qué es lo que un creyente no debe hacer con el Espíritu Santo? Dice, y no contristéis, no le pongan tristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Ahora, ¿qué significa esta palabra contristéis? Esta palabra contristéis en griego es usada en Efesios 4:30 y proviene del griego que significa lipeo. Esto significa causar tristeza, significa afligir, entristecer y causar dolor emocional. En este contexto se refiere a la acción de hacer que el Espíritu Santo de Dios se sienta triste, también se sienta apenado debido a nuestras actitudes, palabras o comportamientos que son incompatibles con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es descrito en la Biblia como una persona divina que puede sentir, puede actuar, y cuando los creyentes actúan de manera contraria a los principios de Dios, como la mentira, la ira no controlada, el resentimiento o cualquier pecado mencionado en el contexto de este capítulo, entristece al Espíritu Santo. El contexto de Efesios 4 nos habla de que Pablo está exhortando a los creyentes a vivir una vida santa y evitar comportamientos que van en contra del propósito de Dios. Estos comportamientos contristan al Espíritu Santo. Esto puede suceder cuando nosotros no obedecemos la guía de Dios, elegimos el pecado deliberadamente, mantenemos actitudes de división, ira o falta de amor hacia otros y resistimos su obra transformadora en nuestras vidas. Entonces, otra de las advertencias es que no pongamos tristes al Espíritu Santo. También, otra advertencia aún más grave está en Mateo 12, del 31 al 32. Entonces, veamos y analicemos un poco este pasaje de Mateo. Dice Mateo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En este pasaje Jesús está hablando en respuesta a los fariseos, quienes acababan de atribuir su poder de expulsar demonios al príncipe de los demonios, Satanás. Jesús señala que este acto no solo es un error, sino que es una blasfemia particularmente grave contra el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que todo pecado y blasfemia serán perdonados. Jesús nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados, incluso las blasfemias, que significa hablar mal en contra de Dios, siempre y cuando las personas se arrepientan genuinamente. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a una postura persistente de rechazo, es decir, resistencia, oposición consciente a la obra del Espíritu Santo. En el contexto de los fariseos, ellos estaban rechazando la evidencia clara del poder de Dios obrando a través de Jesús. Estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo al poder demoníaco. Entonces, este rechazo deliberado y continuo es visto como imperdonable porque refleja una dureza de corazón que impide el arrepentimiento. Entonces, esto es interesante. Los fariseos sabían el poder de Jesús, sabían que Él era el Mesías, aún sabían de su resurrección y aún así lo continuaron rechazando. Entonces, otra advertencia que nosotros tenemos acerca del Espíritu Santo es no blasfemar contra Él. Conclusiones finales. El Espíritu Santo es la persona o la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios, y desempeña un papel esencial en la creación, en la redención y en la santificación. En el griego los términos resaltan su personalidad, resaltan la deidad del Espíritu Santo y resaltan el don, el rol activo que tiene en la vida de los creyentes. Su misión es glorificar a Cristo, guiar a los creyentes y transformar vidas conforme al propósito divino.